presente trabajo de proyecto de investigación se realizó como requisito del grado en la carrera de Derecho para nuestro título de abogados por los estudiantes Juan Carlos Bernal y Dani Vergel, cuyo tema es procedimientos y mecanismos legales utilizados por la víctima de la violencia intrafamiliar del barrio de Ferrara de la ciudad de San José, Cúcuta. Identificando a la violencia intrafamiliar como una problemática social, la ley debe ser un elemento de prevención fundamental, que al intervenir a tiempo es posible que detenga la escalada de violencia y en un segundo lugar evite llegar a situaciones que son más graves. Formulación del problema. ¿Cuáles son aquellos procedimientos y mecanismos legales utilizados por la víctima de la violencia intrafamiliar del barrio de Ferrara de la ciudad de San José de Cúcuta? Objetivos generales. Determinar los procedimientos y mecanismos legales utilizados por la víctima de la violencia intrafamiliar del barrio de Ferrara. Objetivos específicos. Describir los procedimientos y mecanismos utilizados por las familias, padres y madres encuestados en el barrio de Ferrara. Determinar la capacidad y respuesta del Estado frente a los casos denunciados por la violencia intrafamiliar. Identificar los mecanismos e instituciones que pueden acudir a la víctima de la violencia para determinar la eficacia y el acceso a la misma. Bases legales. La Constitución Política, en su artículo 42, nos habla de la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, y el Estado vela por la protección de la misma. La Ley 294 del 96, reformada por la Ley 535. Ley 1257 de 2008, que modificada por la Ley 535 de 2000. La Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004. Y además, aquellas normas y resoluciones contempladas en las mismas. La metodología. La encuesta es el método propicio para determinar los procedimientos y mecanismos legales utilizados por la víctima de la violencia intrafamiliar del barrio de Ferrara. Para el desarrollo del estudio nos apoyamos del método de estudio explorativo o interpretativo, cuyo propósito consiste en explorar e interpretar situaciones y eventos de determinado fenómeno. La población. El universo poblacional son los habitantes de las manzanas de la avenida 12 con calles 3 y 4 del barrio de Ferrara de la ciudad de Cúcuta. Aplicamos en este sector 333 encuestas a los habitantes de la avenida 12 con calles 3 del barrio de Ferrara para determinar los casos de la violencia intrafamiliar que han vivido los habitantes de este sector. A continuación, el compañero Juan Carlos va a explicar la encuesta que se aplicó en este sector. Gracias, Denis. Una vez desarrolladas las encuestas, tenemos entonces que analizar, interpretar y clasificar los resultados que se dieron con los mismos. Para eso se hizo la siguiente tabulación y digitación con las preguntas más relevantes que arrojaron los resultados en esa encuesta. Tenemos primero, ¿ha sido víctima de maltrato o agresión por parte de algún miembro de la familia? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de maltrato o agresión ha padecido? Como resultados tenemos los siguientes. De las personas encuestadas tenemos que 195 arrojan un porcentaje del 59% y contestaron que sí. De las 138 personas siguientes, que corresponden al 41%, dijeron que no. Como resultado de análisis de la pregunta anterior, tenemos entonces que el 59% de esa población encuestada ha sido víctima de violencia intrafamiliar, mientras que el 41% resultante respondieron que no han tenido ese tipo de problemas a nivel familiar. Dentro de las formas de maltrato que se pudieron observar dentro de las personas encuestadas, tenemos principalmente el maltrato físico, que arrojó un resultado de 101 personas que fueron las que informaron precisamente que estaban siendo víctimas de este tipo de maltrato, que corresponden al 30%. Seguido por el maltrato psicológico, desde las 79 personas encuestadas, equivalentes al 24%, y dentro del tipo de violencia sexual, de las 5 personas encuestadas, equivalentes al 3%, en la gráfica se puede observar que, aunque es un porcentaje mínimo, de todas maneras es una forma de violencia que se está viviendo hoy en día en el interior de las familias. Y el maltrato patrimonial, de las 10 personas encuestadas, equivalentes al 3%, contestaron precisamente que estaban en este momento siendo víctimas de este tipo de maltrato. Cuando lo han maltratado, usted ha pedido ayuda a personas cercanas o a alguna institución. Como resultados tenemos los siguientes: 92 personas encuestadas, equivalentes al 47%, informaron que sí. 103 personas encuestadas, equivalentes al
contestaron que no. Tenemos entonces como análisis, se demostró que la información suministrada por las víctimas de violencia intrafamiliar, el 53% no ha pedido ayuda ni a personas cercanas ni a instituciones, es decir, no acuden a ningún tipo de ayuda o simplemente tratan de resolver sus problemas por su cuenta, pero esto no da ninguna garantía precisamente de que esa forma de maltrato se siga dando. ¿Alguna vez ha denunciado este tipo de maltrato? Tenemos entonces que de las personas encuestadas, 92 nos contestaron que sí, equivalente al 47%, 103 personas nos contestaron que no, equivalente al 53%. Analizando ese tipo de respuestas y analizando la gráfica, tenemos que las personas no denuncian los hechos violentos que se presencian en el lugar, prefieren contárselos a la familia o amigos, dejando que estos hechos violentos se acrecienten y conlleven a generar precisamente peores trastornos simplemente por el hecho de no denunciar. ¿Cree usted que el Estado cuenta con los mecanismos e instrumentos para la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar? 13 personas, equivalentes al 4%, nos contestaron que sí. 320 personas, equivalentes al 96%, nos contestaron que no. Y haciendo la interpretación de la gráfica, tenemos entonces que el 96% del total de la población encuestada responde que el Estado no cuenta con los mecanismos e instrumentos para la protección de las víctimas y solo un 4% ha acudido precisamente ante las autoridades judiciales para poder contrarrestar ese tipo de violencias. Como conclusiones generales de las preguntas, una vez realizadas y terminadas las encuestas, tenemos las siguientes. Según la información recolectada, se evidencia en el análisis de la información que el 59% de la población del barrio Cadora, comprendido entre los sectores de la avenida 12, entre calles 3 y 4, ha sido víctima de violencia intrafamiliar, corresponde al género femenino y solo el 47% han denunciado ese tipo de hechos y acuden a las comisarías de familia. El 86% de la población ha sido víctima de violencia intrafamiliar y han denunciado y han encontrado unas serias fallas en el aparato judicial. Y además se considera que las instituciones no los han atendido, no han dispuesto los mecanismos necesarios y asimismo como otro tipo de mecanismo acuden precisamente a la conciliación y en muchos casos este es un mecanismo para poder dirimir los conflictos. Dentro de lo que tiene que ver con los mecanismos más utilizados, las autoridades aplican la ley 906 del 2004 y la ley 1257 del 2008 y tenemos entonces que cuando ese tipo de agresiones se dan, las tres principales mecanismos que se utilizan son, primero, ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiera probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia. Segundo, se ordena al agresor abstenerse precisamente de penetrar a un sitio donde se encuentre la víctima con el fin precisamente de garantizarle sus derechos y que no interfiera con la víctima o los menores cuya custodia provisional se le ha hecho o se le ha sido adjudicada. Y como mecanismo principal también se utiliza prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia de los niños y personas discapacitadas en situación de indefensión, miembros del grupo familiar sin perjuicio de las acciones penales a que hay lugar. Igualmente también el juez de garantías o la persona que es la que está a cargo de ese tipo de situaciones puede utilizar cualquier tipo de mecanismo idóneo por el cual se le pueda garantizar precisamente la protección de los derechos fundamentales de las víctimas que están siendo víctimas de ese tipo de flagelos y es allí donde la comunidad acude precisamente para contrarrestar todo ese tipo de violencia que se está dando a nivel de la familia. Entonces tenemos que, como conclusión, la violencia intrafamiliar es un delito que no se debe callar. Invitamos precisamente a las personas para que denuncien, acudan a las autoridades y todo se pueda dar con el fin de contrarrestar precisamente